Pues hoy queremos hablar de prevención de la drogodependencia y del trabajo que se realiza aquí en nuestra comunidad. De prevención, además, desde muchas perspectivas, entre ellas, por ejemplo, hay que tener en cuenta cómo el consumo de sustancias estupefacientes puede hacer aumentar, por ejemplo, hasta las violencias sexuales en el ocio nocturno. Tanto chicos como chicas, en un porcentaje idéntico, ya saben, consumen alcohol o otro tipo de droga en un contexto de ocio, en fiestas, en carnavales. Pero luego ese consumo, en el caso de las mujeres, pues le supone un factor de culpa en el caso de ser objeto de una agresión. Al margen de este asunto, estos días de actualidad, la drogodependencia sigue siendo uno de los problemas de salud pública que más preocupan. Así que hoy vamos a hablar de este asunto con Luz Marina Moreno, que es jefa del Servicio de Atención a las Drogodependencias, las que ya podemos saludar. ¿Qué tal, señora Moreno? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Que la lucha contra la drogodependencia es un asunto en el que se trabaja mucho desde el Gobierno de Canarias, porque hay que tener en cuenta incluso el contexto de violencia que puede generar, ¿verdad? Siempre hay una relación directa entre drogodependencia y violencia. Sí, de hecho, bueno, lo importante es desarrollar, como tú bien comentas, pues programas de prevención estables que puedan trabajar esa tríada, en este caso de abuso de drogas, violencias sexuales en el ocio, ¿no? Que es uno de los programas que estamos desarrollando, que se llama Hazlo con Sentido, que traje aquí un poco la imagen del programa para que puedan verlo, que lo que trabaja básicamente es la sensibilización con la sociedad en relación a un consumo responsable y con el empresariado que desarrolla actividades de ocio y grandes eventos en las islas para hacer una formación específica a todo su staff, de manera que seamos capaces de saber intervenir en una situación de abuso de drogas o de violencias sexuales, ¿no? Porque efectivamente hay una triada que se utiliza bueno, pues como un justificante para desarrollar conductas desde luego inadecuadas e inaceptables, ¿no? Claro, y señora Moreno, y hasta ahora pues sabíamos todas las consecuencias que provoca pues esto, pues la drogadicción en general, pero esta perspectiva se está empezando a tener en cuenta. De hecho, ya, por ejemplo, fiestas como el carnaval o cualquier otra fiesta que conlleve pues ese contexto de consumo de alcohol, por ejemplo, que es la droga social más aceptada, ya se tiene en cuenta, ya se establecen, pues por ejemplo, esos puntos violeta o cosas similares para llamar la atención sobre este problema, ¿no? Claro, evidentemente, como te decía, con este programa lo que hacemos además es conectarnos con esos puntos violetas que puedan desarrollarse en cualquier evento festivo de la comunidad autónoma para tener una coordinación y una integración de las acciones, de manera que se aborde lo que es la intervención en casos de violencias sexuales y abuso, y en nuestra parte de abuso de sustancias, y la prevención de la misma con grupos de jóvenes que están formados por la Dirección General de Salud Pública, que intervienen directamente en esas zonas de ocio, sensibilizando y hablando con la sociedad, con la población que está disfrutando de ese momento, para que sepan el significado del programa, ¿no? Que es hacer las cosas con sentido, ¿no? Con sentido, con cabeza y con consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no? Un asunto además que está de plena actualidad, que está además siendo pues objeto de mucha discusión, incluso política, y que logra que ese debate se traslade a los jóvenes, con lo cual se amplía pues todo este contexto del consumo de drogas hasta otra cuestión, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una cuestión de interpelar a la responsabilidad, ¿no? Individual y colectiva, ¿no? Como sociedad, de cómo saber disfrutar con cabeza, con sentido, desde un uso responsable, ¿no? Aquí podemos ver también eso, que tenemos spot que bueno, pues ahora mismo se están comunicando a través de los medios tradicionales, tanto en las guaguas municipales como interurbanas, que además han participado plenamente en el programa desde una labor, de forma desinteresada, el tranvía, etcétera, ¿no? Y aparte de las redes sociales, que también tenemos el programa, pues eso, consolidando esta prevención y esta idea de sensibilizarnos a la sociedad. Está claro que es una cuestión a tener muy en cuenta, señora Moreno, pero en el fondo de todo esto está el consumo de droga. Estamos pues casi en 2020, no hay época en la que haya habido tanta información sobre los efectos terribles que provoca cualquier tipo de droga, y no solo hablamos de las consabidas cocaína o heroína, también el tabaco, el alcohol, pero sin embargo siguen iniciándose, sí. Los jóvenes siguen persistiendo en el consumo de droga, los adultos, ¿qué es lo que falla? Porque toda la información ya está ahí, ¿no?
Sí, como bien dices, información tienen, ¿no? O sea, desde nosotros por lo menos desde la Dirección General de Salud Pública, ¿no?, acorde con las estrategias del Plan Nacional, lo que tenemos que hacer es un trabajo para retrasar la edad de inicio en el consumo de cualquier droga, pero como tú bien dices, hay que integrar las acciones en cuanto a reducir la oferta y reducir la demanda, ¿no? Y eso requiere que haya una interrelación del trabajo que se hace desde las administraciones públicas, desde las entidades del sector, que tenemos una red de drogodependencia especializada en el abordaje, ¿no?, de cualquier drogodependencia, y también pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque hay que reducir, como dices, la oferta y la demanda. Las dos cosas al mismo tiempo para poder hacer efectivo, ¿no?, esa prevención de drogodependencia y hacer que la edad de inicio sea lo más tardía posible. Claro, esa es la intención que se plantean todos los expertos, como es su caso, señora Moreno, pero luego tenemos que hablar de estadística y siempre pues aparece pues Canarias o incluso España entre los lugares donde más pronto se inician los jóvenes en pues, el consumo de tabaco, que eso les lleva directamente luego a consumir, por ejemplo, hachís o cannabis, además con una falsa sensación de seguridad. Todavía hay mucho mito relacionado con la droga que persiste entre los más jóvenes, ¿no? Sí, es muy importante seguir trabajando la prevención en los contextos educativos, ¿no?, porque es un contexto formal donde al final pues tienes a muchos jóvenes que para poder trabajar y abordar esos mitos de los que hablas. Efectivamente, es verdad que en la adolescencia pues esa percepción del riesgo es menor. Bueno, evolutivamente es así, pero lo importante es que esos programas de prevención sean estables en el tiempo y que se sigan trabajando todos esos mitos y haciendo realmente una información real, ¿no?, que muchas veces manejan, pues eso, lo que tú dices, ¿no?, pues creencias falsas en relación a los consumos que, bueno, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y otra parte importantísima Sí, adelante, señora Moreno. No, que otra parte importantísima. Sí, para trabajar en esto es el ocio, o sea, que realmente hayan alternativas de ocio responsable, productivo, socializador, que no tengan que ver solo con el consumo, sino que tengan que ver con la cultura, con el deporte, en fin, que tengan actividades para elegir cosas que bueno, muchas veces pues depende de que todas las entidades y las administraciones pues generen una agenda interesante, acorde a los intereses de la juventud. Claro, porque a lo mejor uno se plantea que puede llevar a un joven de 14, 15 años a iniciarse en el mundo de la droga, además casi con los mismos, las mismas cuestiones que lo llevaban a hacerlo que a lo mejor a generaciones de 30 años atrás, ¿no? Sí, bueno, es verdad que ese perfil, ¿no?, de adicciones ha ido cambiando, evidentemente, y bueno, se ha adentrado también en las nuevas tecnologías y eso también ha generado otro tipo de adicciones, ¿no? No nos olvidemos, no es el perfil típico, ¿no?, de hace 20 años, pero es verdad que lo que tenemos que hacer es trabajar en esa prevención y esa prevención pasa por la formación, la información, como tú decías, trabajar educativamente en talleres de concienciación, de sensibilización, pero insisto, en ofrecer una alternativa responsable, socializadora y productiva del tiempo libre, porque al final nuestros jóvenes pasan mucho tiempo al aire libre, en la calle, más en Canarias con este clima, y eso hace que al final el componente socializador sea muy importante. Si tu grupo de referencia lo que hace es consumir a temprana edad, pues terminará consumiendo. Ahora, si tu grupo de referencia pues tiene alternativas de ocio interesantes, como digo, deportivas, culturales, socializadoras, bueno, pues tienes una mayor probabilidad de tener una elección más amplia. Claro, y si a eso le sumamos que también hay determinado tipo de drogas sociales que se consumen alegremente delante de los menores en cualquier evento, y ahora nos llegan las Navidades y todos pues brindaremos y tendremos a lo mejor unos de más o menos moderadamente, pero eso sigue siendo un ejemplo para los más jóvenes que es muy difícil de erradicar de una sociedad como la canaria o la española, ¿no? Sí. Por eso lo decía antes, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en esa responsabilidad individual y colectiva. O sea, evidentemente nosotros como padres y madres pues somos el ejemplo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Lo importante es la moderación, lo importante es poder conjugar ese ocio de consumo, si así lo decides, con el resto de actividades de ocio que puedes ofrecer a tu familia. Y eso es importante, o sea, saber hacerlo, no solo moderadamente, sino que le puedas ofrecer diferentes alternativas y opciones posibles. ¿Y qué es lo que más le preocupa al Servicio de Atención a la Drogodependencia a día de hoy con respecto a la situación del consumo de droga en Canarias? ¿En qué centran sus prioridades, señora Moreno?
A ver, lo que hacemos nosotros es trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, efectivamente, porque lo que decía, la juventud es prioritaria, pero también se trabaja en el resto de los ámbitos que entendemos fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de la persona, que es en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Entonces, en cada uno de esos ámbitos desarrollamos una serie de programas y proyectos, no solo para atender, sino para prevenir. A nosotros básicamente nos preocupa, pues eso, los jóvenes como vamos, punta del iceberg, pero el resto de la sociedad, por lo que tú decías y lo has comentado durante toda la entrevista, o sea, nosotros somos el ejemplo, la sociedad son el ejemplo que le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes. Y si queremos en nuestros jóvenes una serie de conductas, somos los primeros que tenemos que abordar la vida de otra manera. Bueno, pues estaremos pendientes de estas actividades que llevan a cabo desde el Servicio de Atención a la Drogodependencia. Agradecemos muchísimo hoy a Luz Marina Moreno, que es la jefa de ese servicio, que nos haya atendido en esta mañana. Gracias, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días.